Sobre el terreno, la guerra sigue con toda su crudeza. Un ataque con misiles rusos en la región de Poltava, en el centro de Ucrania, ha herido a 12 personas, entre ellas 2 niños. El bombardeo, que dañó varios edificios de viviendas, afectó además a la red eléctrica, dejando sin suministro a más de 55.000 clientes. Ataques también en territorio ruso. Varios tanques de combustible han ardido en la región de Rostov tras el impacto de aviones no tripulados. El secretario general de la OTAN confirmó este jueves el aumento del gasto militar por parte de los miembros de la alianza desde el inicio de la invasión Rusia a Ucrania. Jens Stoltenberg se reunió en Washington con el presidente Biden días antes de la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en la capital estadounidense en julio. David Castillo ha escrito un libro con protagonistas y testigos directos de esta guerra, víctimas al fin y al cabo de este enfrentamiento sin sentido. En la obra, además de entrevistas al presidente Zelensky, incluye 25 testimonios desgarradores que explican en primera persona las consecuencias que están viviendo desde el inicio de la guerra en Ucrania y que recogen un libro llamado La vida en tiempos de guerra. David Castillo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Todos los que hablan son víctimas, ¿no?, de una u otra manera. Sí, al final sí, porque fíjate que incluso el testimonio más diplomático que hay, a lo mejor que es el del cónsul honorario de Ucrania, al final también acaba siendo una víctima de pasar a gestionar 50 personas a de golpe gestionar 400. Entonces, de una forma u otra, salvando las distancias, lógicamente, con la gente que lo está viviendo, también es una víctima. Sí. Claro, los relatos, muchos de ellos son escalofriantes. Hablamos de personas que vieron morir a familiares, que sufrieron abusos de todo tipo. Se ve claramente que una guerra es mucho más de lo que ocurre en las trincheras, ¿verdad? Desde luego, y lo que muchas veces nosotros no somos capaces de ver desde aquí, ¿no? Que al final nosotros a veces nos conformamos un poco con lo que vemos en los medios de comunicación o en las redes sociales, pero cuando ves realmente lo que hay allí, lo que está viviendo la gente allí sobre el terreno, gente que no tenía ninguna formación militar y que la envían a combatir al frente, al final cuando ves eso dices, madre mía, lo que realmente es una guerra. En todo caso, son testimonios duros. ¿Cómo se acercó a las víctimas? ¿Cómo logró que compartieran sus recuerdos con usted? Pues mira, hay mucha gente que no ha querido compartirlo precisamente porque no son capaces todavía de volver a revivir las experiencias que han tenido. A los otros realmente fue bastante fácil llegar porque piensa que cuando hablas con uno y ven que realmente el trabajo que estás haciendo es serio, que está documentado, enseguida ellos mismos te dicen, oye, tengo otra persona que a lo mejor quiere hablar, un familiar, un amigo, alguien que a lo mejor, pues si es un refugiado, a lo mejor es alguien que tiene en Ucrania o viceversa, alguien en Ucrania que te dice, pues yo tengo a alguien que está refugiado en otro país o que escapó de Ucrania o que todavía hay gente tiene aquí. Entonces ellos mismos al final es una cadena, vas consiguiendo los testimonios por el boca a oreja. Una de las paradojas que se da, yo creo que en esta y en cualquier guerra, David, es que al mismo tiempo que hay un frente de guerra y que se producen estos testimonios, digamos que el país vive con cierta normalidad, el resto del país vive con cierta normalidad. De alguna manera se alterna esa guerra con el vivir día a día, ¿no?, de todas las personas. Sí, con la adaptación al final, y fíjate que yo creo que es algo que es terrible. De hecho, hay un capítulo, por ejemplo, en el libro que el título, ¿no?, una de las frases que dice el testimonio es «Mi mañana comenzó con un café y potentes explosiones». Y claro, el señor me explica cómo desde la barra de su cocina, pues tomando un café, va viendo cómo las bombas y los misiles caen. Y yo pienso, ostras, no sé qué me aterra más, si la guerra en sí o la adaptación que ha tenido que hacer mucha gente, que al final conviven con naturalidad con lo que es la guerra. Y esto al final es un arma de doble filo, porque es peligroso, porque estás dando apariencia de normalidad a algo que evidentemente no lo es. Claro, desde este programa, David, cuando empezó la guerra, tuvimos la oportunidad de hablar con muchas personas que no se lo esperaban, o sea, no entraba en su cabeza. A lo mejor, me imagino que le ocurriría lo mismo a muchas de las personas con las que te entrevistaste, que de un día para otro se vieron en una situación que cambiaba su vida totalmente. Totalmente, y muchos realmente creyeron al gobierno. Ya sabemos que los gobiernos, cuando hay una situación de crisis, lo que no quieren es que cunda el pánico, ¿no? Entonces, pues en el caso de Ucrania, pues parece ser que su gobierno lo que hizo fue decirle, no os preocupéis, no pasará nada, esto solamente lo que dicen los Estados Unidos, son amenazas de Rusia, como siempre, pero no pasará nada. Ya cuando empezó era una cosa de, no os preocupéis que va a durar 3 días, luego va a durar 7, 15, y así llevamos 2 años y pico, y claro, ya la situación es totalmente insostenible. Pero es terrible ver cómo gente se tuvo que marchar de su casa
con una mochila, con 4 cosas, documentos y dinero, pensando en que a lo mejor, pues como le decía su gobierno, en 2 o 3 semanas podría volver a casa, y la realidad es que llevan fuera, refugiada en otros países, a lo mejor 2 años. David, el libro incluye una entrevista con el presidente Zelensky. ¿Cómo fue Sí. esa entrevista? ¿Pudo hacerla cara a cara con él? Fue cara a cara, pero fue como estamos tú y yo ahora, por Zoom. ¿Y ¿Cómo fue? ¿Cómo pudo gestionarla? No Pues debe ser mira, fácil. la entrevista no fue fácil, y yo creo que al final se consigue siendo sinceramente muy pesado, ¿eh? Independientemente de que haya un factor del trabajo que hay detrás o el componente de suerte, fuimos muy pesados en su oficina. La embajada en España insistió muchísimo en esta entrevista, nos ayudó bastante, tiramos de contactos en el Parlamento Europeo, en la Comisión Europea. Entonces, a partir de aquí, pues era llamar a todos los teléfonos, a todos los correos electrónicos de gente que estaba cerca del presidente Zelensky, para que él al final aprobara la entrevista. Y cuando ya pensábamos que esa entrevista no se iba a conceder, cuando ya el libro estaba casi cerrado, pues a 3 o 4 días antes de entregar el libro, llega el correo electrónico citándonos para hacer la entrevista. Si usted me pone sobre el papel la persona ideal para dirigir un país en una guerra, probablemente no elijamos un actor, un cómico de televisión, ¿no? ¿Qué impresión le dio Zelensky? A mí me pareció un tío, la verdad, sincero. La verdad, me pareció una persona comprometida. Claro, evidentemente es un poco lo que tú dices. Al final, un actor es la persona más capacitada para dirigir un país. No lo sé, a lo mejor sí, pero desde luego yo creía que su testimonio era también muy importante a nivel personal, precisamente por eso, porque es un actor que de pronto, casi por casualidad, se convierte en presidente de Ucrania, y 2 años después se encuentra con esta invasión y con esta guerra terrible. Entonces yo creía que su testimonio al final tenía mucho potencial por eso. Y yo creo que él fue muy sincero en todas las respuestas que dio. Evidentemente la situación es complicada. Hemos visto que está demacrado con el paso de los años. 4 años de su mandato han servido como 10 o 20 de una persona normal. Es normal, es una situación de guerra. Pero yo creo que yo también valoré que él no censurara ninguna pregunta, se enfrentó a todas las preguntas que le hice sin ningún tipo de complejos. Después yo, por cortesía, envié la entrevista a su oficina y nadie quitó ninguna pregunta. Entonces yo creo que eso hay que reconocérselo como mínimo. Y también es cierto que al final, yo no sé si está capacitado o no, pero es cierto que él sigue allí, teniendo como ha tenido las oportunidades de salir vía Francia, vía Alemania, vía Estados Unidos, decenas de oportunidades, y él siempre ha dicho lo mismo: yo no quiero un taxi, yo quiero armas. Entonces, como mínimo, yo creo que también se le puede reconocer que él sigue allí, que sigue con su mujer, con su familia, y que sigue comprometido con acabar la guerra y con ganarla, que ojalá pues sea así. No, desde luego, es un personaje en sí mismo, el de Zelensky, y unas circunstancias muy especiales. Pues David, muchas gracias. Tendremos que ver ese libro, ojearlo, tenemos ganas de verlo, ojearlo para ver esa entrevista y esos terribles El sábado 22, de 5 a 8, en la Casa del Libro de Las Palmas, tenéis la oportunidad de ojearlo. Yo voy a estar allí firmando y hablando con todo el mundo que quiera acercarse. Venga, agendado para el sábado. Gracias, David. Un saludo. Gracias a vosotros, que vaya muy bien.